Buen día, chicos de segundo de secundaria. Bienvenidos a nuestra siguiente clase virtual. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema nuevo eh, que se titula antonimia. ¿Sí? Eh, Su mismo nombre lo dice, antonimia viene de antónimos. Eso quiere decir que el día de hoy vamos a estudiar los antónimos. ¿Sí? Por eso aquí en el concepto nos empieza diciendo etimológicamente, nos explica el concepto. A ver, la palabra antonimia, que estamos hablando de antónimos, significa oposición de nombres, lo que se interpreta como la contrariedad u oposición de significados, ¿no? También nos dicen que los antónimos son palabras que tienen relación con significados opuestos o también contrarios, ¿no? Y que esta relación va a presentar palabras con una categoría gramatical. Por ejemplo, ¿cuáles son las categorías gramaticales? Un sustantivo con un sustantivo, un adverbio con un adverbio y un verbo con un verbo. Muy bien. En conclusión, los antónimos o antonimia es, nos dice que son significados cuyo, eh, son palabras cuyos significados, ¿no? Son opuestos entre sí, ¿sí? Entonces, al ser opuestos entre sí, quiere decir que se van a escribir tanto diferente y se van a pronunciar diferente con significados también diferentes, ¿sí? Que no es lo mismo que pasaba con los sinónimos. Los sinónimos pueden también escribirse diferente, pero sus significados son iguales. Bien, vemos un ejemplo. Idolatría. Esa es la premisa que nos dan. ¿Cuáles serían las alternativas? Filia, que significa aficiones o atracción por algo, ¿no? Es un deseo intenso. Desdoro quiere decir deshonrar o infamia, calumnia, ¿no? Frente a algo o a alguien. Gótico, patán, inerme, que inerme es desarmado, ¿ya? Significa algo desarmado. Gótico vendría siendo algo ocultismo, misterio, ¿sí? Y patán, pues, es una persona prepotente, ¿no? Entonces, la, la, alterna- la, la premisa idolatría significa amor excesivo. Por lo tanto, ¿cuál sería su antónimo? Eh, en este caso, su antónimo, ¿cuál sería? Si te están hablando de lo contrario, si idolatría es un amor excesivo por algo o alguien, ¿cuál sería entonces su antónimo? Sería desdoro, ¿verdad? Porque desdoro es deshonra, ¿no? O calumnia. Muy bien. Tenemos tipos de antónimos o antonimia. El primer tipo de antónimos son los absolutos. Chequen aquí algo muy importante, que son los mismos tipos que pasan con o que tienen los sinónimos. Sin embargo, la función va a ser diferente. Aquí ya son antónimos y la función de los tipos de sinónimos van a pasar con palabras que tienen significados iguales. Acá va a pasar de lo contrario, ¿no? Van a ser palabras opuestas. A ver, si decíamos que los antónimos absolutos son palabras que son totalmente opuestas, es decir, son muy concretas. Si los sinónimos hablábamos que eran sinónimos concretos, por ejemplo, bueno, hermoso, amable. Ese es un sinónimo totalmente absoluto, o sea, no está muy claro, ¿no? No tiene una confusión,
al respecto. En los antónimos también, por ejemplo, feo, bonito, alto, bajo, este, dulce, amargo o salado. Entonces son antónimos ya directos. Aquí vemos ejemplos. Idealismo, materialismo, ¿no? El idealismo es algo que piensas o es una idea suelta. El materialismo ya es algo concreto, es decir, concretas o realizas ya la idea. Opulencia quiere decir riqueza, miseria, lo contrario. Ilustre, ruin. Ilustre es una persona con éxito, adinerado también, ¿no? Buena reputación. Lo contrario, ruin. Maldad, bondad. Óptimo, pésimo, ¿no? Óptimo es algo positivo, algo bueno. Y pésimo, algo malo. Fértil, que es algo reproductivo. Estéril, que no puede reproducirse. Innato, que es algo que nace de la naturaleza de alguien o de algo. Y adquirido es que se aprende a lo largo de la vida. Consuelo es refugio o algo que te un, un estado de ánimo muy consolador, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. Y desconsuelo, pues es desánimo, ¿no? Muy bien, entonces esos son antónimos totalmente contrarios, o sea, directamente. En cambio, los antónimos relativos son variables. Dice que son palabras que sus oposiciones tienen más flexibilidad. Es decir, si te dicen más flexibilidad, quiere decir que son cambiantes. ¿Ya? Van a tener en cuenta la extensión de los términos, es decir, de sus significados. Por ejemplo, aquí dice, adolescente, también podríamos conocerlo como infante. Esos son sus sinónimos, ¿no? Sinónimos. Sin embargo, esta amplitud o flexibilidad de antónimos, de palabras antónimas, se refleja en una extensión que en la cual yo puedo tanto utilizar la palabra adolescente como infante para referirme a su antónimo anciano. Por ejemplo, menciono adolescente, su contrario es anciano. Si yo no quiero utilizar la palabra adolescente, pero utilizo su sinónimo que es infante de adolescente, yo también podría decir infante, su antónimo, anciano. Y así sucesivamente con las demás palabras. Por ejemplo, mediodía, su antónimo es ocaso. Sin embargo, también podría utilizar la palabra alba, que es el sinónimo de mediodía, para decir su antónimo ocaso. Frío es gélido también. Es la extensión que nos habla aquí en los relativos. La flexibilidad. Es decir, yo puedo utilizar tanto esta palabra o también puedo utilizar esta para referirme a su antónimo. En este caso, tórrido. Tórrido quiere decir algo caliente. Malo, puedo decir también pésimo. Su antónimo, óptimo. Mediano, también podría decir bajo. Y su antónimo de estos dos es alto. Pobreza es miseria. También podría utilizarla. Su contrariedad es opulencia. O sea, eso quiere decir que yo puedo utilizar tanto esta palabra como esta palabra para referirme a su antónimo, ¿no? Esa es la extensión que nos habla aquí de los relativos, ¿no? La extensión de los términos, sus significados, para poder utilizarlos y poder así ampliar, como el mismo lo dice aquí, el mismo término, ampliar más los significados de las palabras antónimas, ¿sí? Antónimas. Bien. Eh, es, también tenemos como tercer tipo de antónimos los extremos. Los extremos aquí nos hablan acerca de la gradación que tienen los antónimos. Por ejemplo, gélido es frío, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si hablo de gélido como palabra fría, esa sería la gradación, ¿no? Entonces, el gélido es un poco más frío que el frío. Es ya congelado.
En cambio, frío solamente es un estado de estación o de clima. Es un estado climático, ¿no? Mucho más denso. Gélido ya es algo más eh, congelado, es un extremo de significado un poco más alto. Tibio, caliente, ¿no? Estamos hablando de medio y más fuerte, más intenso. Por ejemplo, yo menciono aquí conocido y a los costados hay dos rayitas. Significa que va a ir una, un, un antónimo a conocido, que es un poco más fuerte o más intenso, y en la parte de aquí va a ir otra palabra un poco menos intensa. Por ejemplo, conocido. Conocido es solamente algo como, por ejemplo, no muy medio, o sea, puede ser un amigo, ¿no? Puede ser un mejor amigo, ¿no? Antes del conocido, yo podría poner familiar. Vendría siendo familiar, va bajando, conocido, y al último terminamos con desconocido. Entonces ahí está el grado o intensidad en el significado de las palabras. También podría ser el contrario, profesora. Sí, también. Lo podría de menor a mayor. Lo importante aquí es la intensidad de los significados, tanto ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Antónimos inversos. En los antónimos inversos nos habla que de una relación que son totalmente opuestas, es decir, de lo positivo a lo negativo. Por ejemplo, deudor, su contrario de deudor, ¿qué sería? Acreedor. ¿Qué es un acreedor? El acreedor es el que te proporciona una venta, no el que te vende. El que paga, perdón, el que paga una deuda. El deudor es el que debe, ¿no? Recibir. ¿Cuál sería su antónimo que iría aquí? Es dar, ¿ya? De dar a recibir. Es lo contrario, es inverso. Por eso se considera dentro de los antónimos. Antónimos excluyentes. Aquí nos habla de términos que van desde lo negativo a lo positivo. Por ejemplo, más, menos. Entonces ahí sería algo opuesto. Por ejemplo, apagado sería lo contrario, que apagado es lo negativo, y encendido sería lo positivo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de palabras contrarias con características afirmativas y negativas. En cambio, aquí en la 4, aquí te está hablando de una relación, es decir, que una depende de la otra, pero de forma contraria. Es decir, deudor, acreedor, ¿no? Deuda y pago, mejor dicho, ¿no? En el caso de recibir, lo contrario es dar, ¿no? Que es una relación, o sea, das y recibes. Como también recibes, pero has tenido que dar. Entonces, esos son los opuestos, ¿sí? Por lo tanto, eh, los antónimos tienen esa característica muy peculiar cuando hablamos acerca de la gradación, cuando hablamos de todo lo que es las palabras de dirección opuestas, en este caso estamos hablando de las inversas. Aquí también, en esta parte, antónimos relativos como los antónimos absolutos son tipos que ya los hemos estudiado en los sinónimos. Sin embargo, son funciones distintas. En los sinónimos van a funcionar con palabras parecidas o iguales y en los antónimos van a tener su función de forma contraria.
¿no? Por ejemplo, en los sinónimos nosotros hablábamos de los absolutos que son totalmente eh, significados directos y claros, ¿no es cierto? Por ejemplo, como les estaba diciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, bueno, bondadoso. Entonces, directamente, no hay ninguna confusión a la hora de entender su sinónimo. Es lo mismo que va a pasar en los antónimos, solamente que son palabras opuestas. Vamos a utilizarlo con palabras opuestas. Los absolutos, es decir, que sus palabras opuestas ya no van a ser iguales, sino van a ser opuestas, diferentes. Eh, Podemos utilizar la misma palabra. Bueno, decíamos que era malo, ¿no? Feo, bonito, ¿no? Es algo más directo. En cambio, aquí los relativos, aquí sí van a variar, ¿no? También hablábamos en este caso los sinónimos relativos en el tema de los sinónimos. Hablábamos que los sinónimos relativos también cambiaban, ¿no? Eran muy variables. ¿Y de qué iban a depender? Del contexto de la oración, ¿no? Lo vamos a utilizar según lo que la oración nos diga. En cambio, en los antónimos relativos ya no va a pasar eso, sino que va a ser más flexible, es decir, también va a cambiar sus antónimos, pero aquí va a tomar en cuenta la flexibilidad en los términos de las palabras. Es decir, la cantidad de significados que tengan las palabras, vamos a poder utilizarlo para, eh, hablar sobre antónimos, ¿no? Aquí, ¿no? Vemos los ejemplos, como les dije, podríamos utilizar tanto adolescente como la palabra infante para decir su antónimo anciano, ¿no? Entonces, son palabras que tienen eh, una extensa o flexibilidad en los términos, en sus términos, ¿no? Entonces, a eso se refieren los relativos. En ese aspecto es porque cambian, ¿no? Por eso cambian. En cambio, los extensos, pues los extensos te habla de la gradación que tiene la intensidad en el significado de las palabras, ¿no? Ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, ¿sí? Y los antónimos inversos, ¿no? Que ya les expliqué, ¿no? Que son eh, contrarios, ¿no? Por eso su mismo nombre lo dice, inverso, ¿no? Por eso están dentro de los antónimos. Entonces, esos son tenemos solamente cinco tipos de antónimos, ¿sí? Entonces, ahí un poquito para que se den cuenta la diferencia, por eso les he explicado la diferencia entre la función de los antónimos, de los tipos de antónimos, eh, de los tipos de sinónimos con los tipos de antónimos. Entonces, para que tengan ahí la diferencia, se me vayan a confundir, ¿no? Entonces, los tipos, tanto en sinónimos como en antónimos, tienen diferentes funciones, ¿no? Entonces es un poquito más, ahí un poquito que no se vayan a entreverar, a confundir a la hora de estudiar. Hay que ser bien puntuales y bien cuidadosos a la hora de repasar estos términos, ¿ya? Estos conceptos. Ténganlo muy claro, ¿sí? Bien, entonces eh, ese es el tema de hoy día que hemos tratado. Ya la próxima semana vamos ya a pasar con más ejercicios, ¿ya? Para que estos tipos de antónimos queden más claro, más entendible, ¿sí? La próxima semana nosotros ya estamos hablando sobre ejercicios de los antónimos. Muy bien. Nada, recomendarles o hacerles recordar, ¿sí? Que envíen sus trabajos, no se olviden. Ya saben, es una tarea más una actividad. 5 ejercicios, 5 ejercicios de actividad y 5 de tarea. Bueno, nos vemos chicos, terminamos con esto y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.